Bueno, aquí podemos ver un ejemplo concreto de lo que venimos hablando, una comparación práctica, ¿sí? De la utilización de las texturas de Kodak con otras marcas. Bueno, es evidente que la mayor calidad o que la mejor transferencia de tinta está en la imagen de la derecha, la de nuestra plancha. Eso realmente es evidente, puede observarse en las otras dos imágenes la porosidad que tiene esta tinta blanca. Ahora, lo interesante de todo esto es que cualquiera pensaría, ¿sí? Que si yo tengo esa uniformidad o esa opacidad en ese blanco, probablemente haya utilizado más tinta. Y cuando hicimos este ensayo, parte del estudio era también evaluar qué ocurría con el consumo de la tinta, y cuando hicimos pesar cada una de las muestras, nos encontramos con que realmente nuestra muestra, además de tener la película más delgada y más uniforme, necesitó menos cantidad de tinta para hacerlo. Entonces, este es un claro ejemplo, y vuelvo a lo mismo, de eficiencia, de productividad, de obtener más con menos. Acá estamos logrando mayor calidad de impresión y optimizando recursos. Perfecto, y esto es muy importante porque no solo va a ser básico en el blanco, digo, nos fijamos mucho en el blanco, porque al menos en el mundo del empaque flexible en banda ancha, el blanco es el 50% del consumo, pero todos los colores que aplicamos sobre el blanco van a tener el mismo comportamiento. Digamos que un cian en este caso, comparado sobre el blanco que tenemos abajo poroso, no es que el cian vaya a tapar las porosidades del blanco, no señor, va a agregar sus propias porosidades, y obviamente va a impactar en la visualización y obviamente en la opacidad y en la transferencia que tenga los demás colores uno sobre otro. Esto es impactante, lo vemos cada vez en más pruebas que hacemos, en cada impresión comparativa que hacemos, y nuevamente viéndolo tridimensionalmente, vemos que definitivamente esos huecos nos afectan de una manera importante esa visualización. Y como decimos, como observamos en slides anteriores, vimos que eso impacta muy fuertemente la visualización, la densidad, el color, no solo en los sólidos, sino en todo el rango tonal. Para esto, digamos que es importante hacer ese trabajo de optimización, y uno de los aspectos que también resaltamos muchísimo es cómo poder hacerlo en una sola plancha. Esto para mí es sorprendente. ¿No es sorprendente para ti, Nico? Sí, claro, también este sin lugar a dudas es otro de los diferenciales de nuestra tecnología, ¿no? La capacidad de poder adaptarnos con nuestra plancha a la condición de impresión, y no que la condición de impresión se adapte a la plancha y que eso lleve a tener, no sé, en nuestro stock diferentes catálogos de plancha, lo cual llevaría o nos conduciría a tener más variables, a mayor equivocaciones. Entonces, cuando nosotros podemos, con un solo catálogo de plancha, customizar a partir de nuestro software, ¿sí? La condición de textura que queremos para la condición de prensa, ya sean colores procesos, blancos, colores especiales o cualquier tipo de sustrato, cuando podemos hacerlo de esa manera, sin lugar a dudas simplificamos el proceso y nos permite lograr más estandarización. Definitivamente es una palabra clave, el lograr la estandarización y reducir variables. No es fácil tener dos, tres tipos de condiciones. Ya tenemos varias condiciones en un impresor tan solo con los sustratos. Tener condiciones adicionales por sustrato, por plancha, por tinta, definitivamente es muy complejo, es muy complejo. Entonces, el poder reducir esa cantidad de variables y de errores es algo muy interesante. Y desde ese punto de vista es clave lo que llamamos nosotros definición avanzada de bordes, que es cómo hacer lograr fluir la tinta no solamente en el centro, sino tener el control de esa tinta en el borde, el tener la capacidad de hacer una textura
diferente, mucho más pequeñita en los bordes para ese control, es impresionante. Lo vamos a tocar más adelante en otro webinar al que por supuesto los invitaremos y les agradeceremos que nos acompañen y vamos a tocar muy a fondo cada uno de estos detalles y cómo se logra con esa definición de bordes el perfecto control de la tinta. Y vamos a hablar un poco de nuevamente esta definición avanzada de bordes, cómo se ve reflejada, cómo lo has observado tú, Nico, y qué impactos tiene. Claro, Jaime, vamos a hacer una pequeña introducción. Después, por supuesto, sería muy interesante que nos puedan acompañar en un webinar especial para esto. Pero veamos acá un poquito, acá vamos a poder observar dos escalas con diferentes valores tonales. Fíjense que en la imagen de abajo, en la escala de abajo, ¿sí? Pueden observar que los sólidos son más uniformes, ¿sí? Y que las tramas de medio tono, fijémonos ahí, las tramas de medio tono, están mucho más abiertas. Esto es, por supuesto, gracias a la participación de la texturización. En la escala de abajo tenemos la texturización, tenemos la definición avanzada de bordes a lo largo de todo el rango tonal, y estos atributos son los que nos permiten que la tinta no fluya hacia los bordes, como sí ocurre en la escala tonal de arriba, ¿sí? La tinta fluye hacia los bordes y obviamente cierra más las tramas. En consecuencia, si logramos más altas densidades en los sólidos, a la vez que atenuamos la ganancia, porque finalmente cuando tenemos tramas de mediotonos más abiertas, estamos atenuando la ganancia, en consecuencia vamos a obtener mayor contraste de impresión. Y veamos este concepto de contraste de impresión en un ejemplo como la foto de abajo del bebé, ¿sí? La imagen del centro, digamos que es la que nos permite, o el escenario deseado, tener ese contraste de impresión ideal. La imagen es, la partición de la foto en los extremos nos muestra la falta de contraste. Normalmente, creo que todos estaríamos de acuerdo que en la flexografía tradicional teníamos resultados como la parte izquierda de la fotografía. A ver, Jaime, ahí en la parte más oscura. ¿Sí? Normalmente nuestras fotos, ¿sí? Eran más chatas, más planas, ¿sí? Se perdía mucho contraste. Un poquito, y como introducción, entonces, las texturizaciones, la definición avanzada de bordes son las que nos permitieron de alguna forma mejorar y hacer la evolución de la que venimos hablando desde el inicio de esta presentación.